Buenas noches, bienvenidos a La Cornisa. Primero y principal, una información de último momento, importantísima para mí, ¿eh? Hay, creo que todavía están, no sé si se fueron en las últimas horas, en la Argentina, 3 agentes del FBI. ¿Para qué? Para darle información al fiscal Marijuán. ¿Originada en dónde? En la SEC, la agencia del gobierno de los Estados Unidos que tiene la responsabilidad de hacer cumplir las leyes federales. ¿Y por qué? Porque tiene nombres y pruebas que involucran a ex altos funcionarios y importantes empresarios de la República Argentina. A las 10 en punto de la noche te voy a decir exactamente de qué se trata y quiénes son. Insisto, es la primera vez que agentes del FBI confían en un fiscal, en este caso Guillermo Marijuán, para darle información muy sensible sobre ex altos funcionarios y empresarios muy importantes de la República Argentina. Y otra información de último momento que seguramente va a estar en la tapa de los diarios de mañana. No porque nosotros seamos los mejores, por su importancia, por su envergadura. Se acaba de confirmar lo que anticipamos en La Cornisa hace ya más de 2 años. Cristóbal López, el zar del juego, del petróleo, de los medios, aunque ahora dicen que vendió una parte. Después lo vamos a aclarar, vamos a ver si es verdad. Cristóbal López, con la complicidad de la Lotería Nacional, del gobierno de Cristina, se controlaba a sí mismo. Voy a tratar de hablarte bajito y tranquilo, para que puedas entender y para que todos puedan entender. Hay una mesa de legisladores, expertos, que saben y mucho sobre el tema. Quiero hablarte sin gritar, con mucha tranquilidad, pero también con mucho orgullo. Con el orgullo de haber confirmado que a pesar de las agresiones, las descalificaciones y por encima de las operaciones y los ataques, algo muy grave que denunciamos, casi en soledad. Digo casi porque acá está Maximiliano Ferrado y María Inés Gorbea, 2 legisladores que impulsaron la denuncia. Por encima de esas operaciones, de esos ataques, de esos insultos, algo muy grave que denunciamos y casi sin ningún apoyo desde La Cornisa contra Cristóbal López, que por ese entonces presentamos como uno de los dueños de la Argentina acá, era ni más ni menos que la verdad. Lo hicimos a principios de la temporada 2014 y no usamos ni eufemismos, ni ambigüedades, ni tampoco condicionales o potenciales, como dicen los periodistas militantes que repiten como loros los que le dicen sus jefes. Lo dijimos con todas las letras. Te explicamos que los tragamonedas de Cristóbal López y su socio Federico Dachával no eran controlados por la Lotería Nacional. Que el gobierno, que en ese entonces comandaba Cristina Fernández de Kirchner, hacía la vista gorda en connivencia con los operadores del juego. Denunciamos entonces que los casinos del hipódromo de Palermo y los barcos de Puerto Madero y que muchas de las más de 6.000 tragamonedas no contaban con la auditoría mínima ni la protección informática y que podían ser adulteradas y en consecuencia que podía ser afectada la recaudación verdadera. Estábamos hablando de la recaudación del dinero del juego, que según la ley estaba destinado a cubrir las necesidades sociales. ¿De quiénes? No de los multimillonarios, de los que revolean bolsos por los monasterios, de los que menos tienen. Para decirlo sin vueltas, te demostramos que Cristóbal y sus socios, con la complicidad de Lotería, terminaban quedándose con una parte del dinero de los más pobres. Dentro de un ratito le vamos a hacer unos cuadros junto con Ari Paluch, que también tiene la información. Y enseguida te vamos a revelar el anticipo con la información exclusiva que acabamos de obtener hace unas horas y que prueba que teníamos razón.
Pero cuando decimos teníamos razón, no es para golpearnos el pecho. Es porque los periodistas tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Investigar, descubrir, destapar lo oscuro, lo sucio. Pero antes quiero plantearte un breve recordatorio, brevísimo, de cómo llegamos hasta aquí. Todo comenzó, éramos un poquito más jóvenes, el domingo 30 de marzo de 2014. Ese día te mostramos por primera vez, el único medio y por primera vez, las fotos del precario control online de la lotería sobre los tragamonedas de Achával y Cristóbal López. Son unos segundos, mirá. Este es el lugar y en estas computadoras y en estas terminales se supone que Lotería Nacional, es decir, el Estado, audita y controla y certifica lo que factura cada tragamoneda como esa. Miren el lugar desde donde se audita. Cuando vos le preguntás a Lotería Nacional, dicen que es el sistema mejor auditado de todo el país. Bueno, a mí me da la sensación de que no. Esto es por lo menos precario. Pero, a ver, no lo estamos inventando nosotros. Y lo que nos da que pensar y que pensar mal... Miren lo que son 3 computadoras que la puede tener cualquier chico. Una de ellas estaba apagada, además, sí, ¿no? Está sobre una especie de tergopol apoyada. Sí, y no está precintado. Los operadores a veces están ahí, otras veces no están, no se los puede encontrar. Esto es dentro de Lotería Nacional, para que quede claro. El organismo que controla los casinos. Adentro se ve esto. Bueno, para que vos te des una idea, rápidamente te digo, ¿sabés lo que son las salas cofres? Recién lo estábamos conversando con los invitados. Algunos ministerios y áreas con información muy sensible tienen salas cofre. Las salas cofre las tienen la FIP, la ANSES, el Poder Judicial, Lotería de la Provincia. ¿Y sabés por qué se llama salas cofre? Porque están aisladas. Incluso están protegidas contra incendios. Los cables, todo el sistema informático está ultra protegido. ¿Viste lo que eran esas computadoras? Faltaba que le tiraran 2 litros de café con una pantalla apagada. Un desastre. Y a pesar de eso que mostramos, ese desastre, 4 días después, el jueves 3 de abril, no a pesar, dándose cuenta de que era un desastre, se presentó una denuncia contra Lotería y Casino Club. La denuncia la presentaron los dirigentes de la coalición cívica de Elisa Carrió, Paulo Oliveto y Maximiliano Ferraro, acá presente. Y lo hicieron con base a nuestro informe. Obviamente le agregaron mucha más información. Esa denuncia ingresó en el juzgado número 6 a cargo del juez Rodolfo Canicova Corral. Acordate de ese nombre y ese apellido porque lo vamos a volver a nombrar. Y no para bien en todo caso. Estos legisladores denunciaron al entonces presidente de la lotería, Roberto Armando López, y a todo su directorio por no haber ejercido el debido control en la recaudación, por no haber permitido jamás una auditoría y haber fomentado así, y hay que abrir comillas acá, el uso discrecional de los fondos obtenidos por los juegos de azar. Es decir, manoteaban la guita de los más pobres, de donde tenían que ir. Digo, uno puede ser muy elegante en decirlo. Alguien se quedaba con una parte que no le correspondía. Y el domingo 6 de abril siguiente, en vez de aceptar el reportaje que le propusimos de la cornisa, el presidente de Lotería de ese momento, Roberto Armando López, acordate este nombre y este apellido, Ari Paluch tiene muchas informaciones vinculadas con él que son muy polémicas. Gastó decenas de miles de pesos para publicar una solicitada en la que deslindó responsabilidades. Acá está atrás mío la solicitada. Y especificó que el sistema de control online y el software utilizados eran los mismos que usan muchos casinos de Estados Unidos y China. Y no explicaron nada. Tiraron la pelota afuera. Y además nosotros lo llamamos, le dijimos, López, no se gaste miles de millones de pesos de los argentinos en solicitadas. Venga y dé la cara. Gratis. Nosotros no le cobramos nada. Parece que Cristina o Alicia Kirchner no lo dejaban.
Al mismo tiempo, desde la cornisa, ese mismo día, el día de la solicitada, una sola valía 150.000 pesos, en ese entonces, explicábamos cuál era el verdadero meollo de la cuestión. Mirá. Esa famosa solicitada de lotería que de alguna manera abre el paraguas tanto de Lotería Nacional y a mi entender como de la gente de Cristóbal López. En la solicitada dice, Lotería tiene un control espectacular, buenísimo, comprobado, de una tecnología de vanguardia, pero son todos palabras rimbombantes y no dicen qué tipo de control tienen. Vamos a revelar, con lujo de detalles, una nueva denuncia que acaba de ingresar a la Justicia Federal y que involucra a Cristóbal López y sus tragamonedas y acusa al presidente de Lotería Nacional de fraude, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y posible evasión agravada. Esta es la denuncia que entró en el Tribunal Federal número 6 a cargo del juez Rodolfo Canicova Corral en las últimas horas. La presentación consigna que durante la emisión de nuestro programa se reveló la ausencia de controles online por parte de Lotería Nacional sobre las tragamonedas obrantes en el hipódromo de Palermo y el denominado casino flotante, ambos propiedad de Casino Club del empresario Cristóbal López. Y escuchá porque ahora viene lo mejor, Escuchá, no te vayas, no te detengas. La denuncia de los legisladores acá presentes fue impulsada por el fiscal Guillermo Marijuán, quien le pidió al juez una serie de medidas de pruebas. El juez Canicova Corral tomó la decisión sobre la medida más importante. Le encargó, escucha bien, a la Universidad de La Plata una pericia para determinar si el control de lotería sobre los casinos de Puerto Madero y Palermo era efectivo. Había en ese encargo, espero que me entiendan bien, si alguien no me entiende, por favor, me pregunta. Ari, ayúdame. Sí. Había en ese encargo una pequeña gran trampa, porque la Universidad de La Plata había sido contratada antes por el laboratorio que le extiende a las empresas proveedoras de las máquinas tragamonedas de Cristóbal y Achával la certificación por su presunto buen funcionamiento. ¿Entendiste? Alguien podría pensar, incluido el juez, por ahí no sabía, por ahí en ese momento no se enteró, que las autoridades de la Universidad de La Plata podrían fallar en su pericia en contra de quienes los contrataban por cifras millonarias. Y la novela siguió, porque Canicova, y esto que le estoy diciendo ahora yo se lo dije a él y lo discutí con él, así que no tengo ningún problema en hacerlo. Canicova manejó el expediente de manera silenciosa, para mí demasiado silenciosa, hasta que 4 días antes de la Navidad, ¿viste cuando todo el mundo está distraído? El 21 de diciembre del mismo año, 2014, cerró la causa, aduciendo que los peritos de la Universidad de La Plata no habían detectado ninguna irregularidad. Esa misma semana, la semana del escandaloso cierre de la causa, ocurrió algo aparentemente ajeno a Cristóbal, a Chava, a la Lotería, a la presidenta, pero muy importante para Canicova. El Consejo de la Magistratura, con mayoría cristinista, aprobó la propuesta que más tarde transformó al hijo de Canicova, Emiliano Ramón Canicova, en magistrado del Juzgado Criminal y Correccional de San Martín. Yo no tengo ningún problema con el hijo de Canicova, esto no es personal. Simplemente me pregunto si una cosa no habrá tenido que ver con la otra. Y me lo pregunto porque ya se lo pregunté al juez, aunque el juez se enoje. Él dice que no, pero hay quienes lo vieron por esos días en la Casa de Gobierno a Canicova. ¿Hablando de qué, señor juez, en ese contexto? ¿Hablando de qué, señor juez, en ese contexto? Yo tengo las pruebas de que usted estuvo en la Casa de Gobierno en esos momentos tan decisivos para la causa y para el pliego de su hijo. El pliego de Canicova, hijo, ingresó al Senado 10 días antes del cierre de la causa contra Cristóbal y Lotería. Exactamente el 15 de diciembre de 2014. De nuevo, ¿es posible que Canicova haya cerrado la causa con tanta premura a cambio, entre otras cosas, de la designación de su hijo como juez? Fue la misma pregunta que no solo me hice yo, que se hizo la legisladora María Inés Gorbea, está acá con nosotros, María Inés,
al presentar un pedido de apelación ante la repentina decisión del juez. Gorbea, Oliveto y Ferraro, también acá, además se preguntaron por qué el magistrado no pidió una auditoría más técnica y menos cercana como la que podrían haber encarado los peritos de la Corte Suprema de Justicia. Los legisladores además se preguntaron por qué Canícova había ignorado el hecho, escuchen bien esto porque es técnico pero lo va a entender todo el mundo, el hecho de que el sistema de control online con el que trabaja la lotería se lo proveía nada más y nada menos una empresa ofrecida y pagada por Cristóbal López. A ver, voy de nuevo. Cabot, ¿me ayudás? ¿Se entiende? Se entiende. La empresa que lo tenía que debía ser controlada, le dona. Vos sabés que fue una donación, ¿no, Ari? Le dona a Lotería un sistema para controlarse a sí misma. Ni más ni menos, ¿no? Simple. Bueno. Pero ahora mismo, tengo el orgullo de decirte, como anticipamos hace más de 2 años, que un nuevo informe que existe desde hace horas y que nosotros vamos a anticipar ahora acá, de la Auditoría General de la Nación, con datos tomados de un trabajo de campo realizado en 2014, determinó que el sistema de control de lotería a las máquinas y los casinos de Cristóbal López y Achával estaban plagados de irregularidades e inconsistencias. El informe, cuyo autor es el auditor Nieva, que va a hablar acá en la investigación, no se había conocido hasta el día de hoy. Es más, vos lo estás conociendo antes que Cristóbal, el juez y el expresidente de Lotería, Roberto Armando López, que ahora, dicho sea de paso, Ari, vos tenés los datos, ahora ocupa el mismo puesto que ocupaba a nivel de la Nación en la provincia de Santa Cruz. Qué increíble. Tiene una historia, López. A ver si me la acuerdo de memoria. Jefe del bloque de concejales del radicalismo. Era radical. En 1987, cuando Néstor Kirchner era intendente. ¿Qué hizo Néstor Kirchner? Se lo llevó para él. Parece que era un hombre de confianza y muy efectivo. Porque no solamente se lo llevó a su estructura, sino que una vez que pasó a asumir como gobernador, ¿saben para qué lo contrató? Para que metiera la mano en la privatización del Banco de Santa Cruz. ¡Wow! ¿Te suena Banco de Santa Cruz, no? Privatización. Los negocios que se hicieron alrededor de eso. Con todo respeto, ¿eh? Mamita. ¿Cómo arreglaron a deudores? Hay otro libro para publicar ahí. Ese es el señor Roberto Armando López. Y ahora, en la provincia de Santa Cruz, el nuevo aguantadero K, donde fueron los cómplices de la década saqueada, el domingo que viene te vamos a presentar un informe completo. Vamos a viajar a Santa Cruz para mostrarte, entre otras cosas, el aguantadero. Hay como 400 personas que ahora están en la administración de Alicia Kirchner y que pertenecían al gobierno nacional hasta hace 5 minutos. Esto que vas a ver ahora es solo un anticipo del informe completo sobre cómo Cristóbal López se controlaba a sí mismo con la complicidad de Lotería. Breve, dale. Un contundente informe de la Auditoría General de la Nación revela las serias fallas e irregularidades que durante años tuvieron las máquinas tragamonedas de los casinos del Hipódromo de Palermo y los barcos de Puerto Madero, que explotan Federico Achával, Cristóbal López y sus socios. Cristóbal y Achával eran juez y parte en el control online. Cristóbal López era controlado y controlante. ¿Cristóbal López se controlaba a sí mismo? Bueno, esto me parece que es la prueba de ello.
Ahora estás viendo la sala de ruletas electrónicas del Casino Flotante de Puerto Madero. La totalidad de las 157 ruletas electrónicas y otros 156 slots no fueron controlados durante todo el año 2014. Las apuestas correspondientes a estas 313 máquinas no constan en el sistema de control. De nuevo para que se entienda bien, un flamante informe de la Auditoría General de la Nación acaba de confirmar la hipótesis que planteó la cornisa hace más de 2 años. 2 o 3 cositas para que vos lo comprendas efectivamente. Primero, que Cristóbal se controlaba a sí mismo porque le cedió a la lotería el mecanismo de control online de la misma empresa que le provee sus maquinitas tragamonedas. 2, que durante todo el año 2014 Lotería dejó sin control ni protección ni auditoría a más de 300 máquinas tragamonedas del casino de Puerto Madero. 3, que las máquinas de los casinos de López y Achával tenían, contra lo que dice la ley, el protocolo y el sentido común, acceso físico y lógico de cualquier persona, lo que evidencia su vulnerabilidad y su falta de protección. Te lo explico de nuevo. Cualquiera podía ingresar y borrar la base de datos de las apuestas. Cualquiera, vos, yo, entraba ahí, borraba todo. Y eso es información muy sensible, información que luego se tiene que rendir porque se pagan impuestos. Ahora Ari te va a explicar cómo se reparten los beneficios para la sociedad en el negocio del juego. Que tampoco contaban con un sistema de energía ininterrumpido. Esto es muy importante, porque de esa forma cualquiera podía adulterar el algoritmo, señor director, se dice algoritmo, ¿no? Que permite a los apostadores ganar premios después de una cantidad determinada de jugadas. A ver, es más o menos así. Era muy probable que muchos apostadores, cada vez que se cortaba la corriente, no ganaran nada, porque empezaba una dinámica y una cadencia que cuando les tocaba ganar, se interrumpía por el corte de luz. ¡Fua! No me diga que no son para la maldad. Truchos son. En las próximas horas debería ocurrir algo muy importante. O el propio juez Canicova Corral abre la causa. Yo antes de hacer este programa estuve hablando con él y le dije que iba a presentar este informe y que la Auditoría General de la Nación era muy contundente como para reabrir una causa. Yo creo que él se debe estar dando cuenta. Y en todo caso reconoce su propio error en la primera investigación que cerró. O el fiscal Gerardo Policita la impulsa a partir de mañana, atendiendo al pedido de ampliación de denuncia que la diputada Elisa Carrió, con estos datos en la mano, presentará en las próximas horas sobre un expediente iniciado en 2008 y caratulado Asociación Ilícita. ¿Te acordás? El expediente que tenían y siguen teniendo Gerardo Policita y el juez Ercolini. Y que involucra a la mayoría de los ex altos funcionarios que hoy soportan decenas de causas y a poderosos empresarios como, entre otros, Cristóbal López. Yo, como periodista de investigación, quiero que se reabra esta causa. Y no porque tenga un problema personal ni con López, ni con Alicia Kirchner, ni con la expresidenta. Porque quiero que se haga justicia de verdad, como quieren la mayoría de los ciudadanos. Por nuestra parte, todos los que hacemos la cornisa, este equipo de investigación, le queremos decir a los dueños de la Argentina acá, a los funcionarios cómplices, a los fiscales y los jueces que se hacen los distraídos y no investigan, y también a los que están del otro lado, a vos, que jamás vamos a abandonar las causas y las investigaciones que nos parecen justas, por más que nos aprieten, nos amenacen o nos insulten. Y hablando de causas justas, quiero presentarte el anticipo de otro informe que estoy seguro que no viste nunca en televisión. Le pusimos promesas en el aire. Lo hicieron un equipo integrado por Javier Mozo y Danilo Mironescu. Es la primera vez que vos vas a ver desde el aire cómo en algunos barrios, los más grandes de la provincia de Buenos Aires, el gobierno anterior prometió hacer miles de viviendas. Hizo y entregó poquitísimas.
Se quedó con la plata que le fue pagada por el Estado y arruinó una promesa que hizo a la gente que se sentían ya los dueños y los adjudicatarios. Es una nota brutal, pero triste. Y las imágenes muestran el vandalismo, la ineficiencia y la corrupción de los funcionarios que prometieron y no cumplieron. Unos segundos nada más de este anticipo. Hoy te vamos a mostrar por primera vez y como nunca viste, miles de viviendas sociales de planes federales que comenzaron, no se terminaron y luego se abandonaron en la gestión kirchnerista. Desde el aire, la cornisa pudo comprobar muchos sueños de familias que se quedaron en promesas incumplidas. Bueno, la denuncia contra Cristóbal López y Lotería vamos a hablar ahora mismo con Maximiliano Ferraro y con María Inés Gorbea. Gracias por estar acá. Gracias a vos. Enseguida Ari Paluch nos va a presentar unas placas que demuestran el verdadero negocio de las máquinas tragamonedas. Ya están en pantalla y se las vamos a presentar. Y dentro de un ratito, obviamente con Cabot, uno de los periodistas más serios y que investiga y mucho, todo lo que tiene que ver con la obra pública, también con Cristóbal y Lázaro Báez. Hizo una nota hace muy poquito, muy interesante, en donde a Cristóbal le están dando una obra pública que, el gobierno nacional, que le tuvieron que quitar a Lázaro Báez. Pero también vamos a hablar con Iván Kerr, el secretario de Vivienda, cuando presentemos el informe de promesas incumplidas en el aire. Ari, empecemos a desmenuzar el negocio. Estoy pensando que este negocio es como la psicología. ¿Por qué? Porque el cliente nunca tiene razón, ¿no? Claro. Acá se aseguraban ganar de todas formas. Bueno, efectivamente, ustedes han pasado en más de una oportunidad Avenida del Libertador, ahí, y está el hipódromo de Palermo, pero ya nadie recuerda que hay un hipódromo ahí. Ahí hay 4.700 máquinas. Y en Puerto Madero, que fue motivo de tanta discusión por la jurisdicción, ¿se acuerdan? De ese casino flotante, 1.600. O sea, sumamos ahí entre las dos 6.300 máquinas. Esto para que tengan una idea, mientras que vamos avanzando, de la cantidad de máquinas existentes. Ahí está el NetWing. ¿Qué es el NetWing? Lo que supuestamente es la ganancia neta. Solo el 10% de lo apostado en las tragamonedas queda presuntamente del poder del concesionario. Digo presuntamente si se hacen las cosas como corresponden, ¿no? Claro. Que O sea, apuestan 100 sí. y 10 pesos, sobre 100 pesos, 10 pesos queda en poder del concesionario. Claro. Y a su vez, con esos 10 pesos, ¿qué hace el concesionario? Y lo que pasa es que ahí tenés una explicación de cómo era la real torta. Sí. Acá estamos hablando de un concesionario, mirá, no dice ahí 10. ¿Cuánto dice ahí? Bueno, no, con esos 10, o con esos 100, digamos, pongamos 100 del concesionario, sí. El concesionario se queda con el 70. Ese es el tema. Y mirá el reparto restante como es. Absolutamente esto es asimétrico. Mirá, concesionario 70%, Lotería Nacional 10%, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 10%, organismos nacionales 10%. O sea que ahí lo que estamos observando es cómo se repartía esta bueno, torta. Que se hubiese repartido así, claro. Si es que hubiese controles, los controles mínimos, y hubiese funcionado todo bien. Pero ahora en el informe vamos a mostrar, porque lo dice Máximo Ferraro, que aparece en el informe, por todas estas irregularidades que presentó la auditoría, ¿cuánto se perdió o cuánto se habría perdido de distribuir y repartir entre los que menos tienen? Porque para eso es el juego, entre otras cosas, para darles a los que menos tienen. ¿Vemos el informe completo y lo analizamos con nuestros invitados? ¡Vamos! Las máquinas tragamonedas deben tener un control online para auditar la recaudación y para evitar adulteraciones internas. Para que el control sea efectivo, cada tragamonedas debe enviar información online a un centro de cómputos. Las tragamonedas de Palermo y de Puerto Madero no tendrían un control online, lo que podría dar lugar a adulteraciones.
Las tragamonedas tampoco estarían custodiadas por cámaras de seguridad online conectadas a un centro de cómputos de Lotería Nacional. Cristóbal y Achával eran juez y parte en el control online. Cristóbal López era controlado y controlante. ¿Cristóbal López se controlaba a sí mismo? Bueno, esto me parece que es la prueba de ello. Un contundente informe de la Auditoría General de la Nación revela las serias fallas e irregularidades que durante años tuvieron las máquinas tragamonedas de los casinos del Hipódromo de Palermo y los barcos de Puerto Madero, que explotan Federico Achával, Cristóbal López y sus socios. El informe cuenta con lujo de detalles las inconsistencias, la protección de la información, desde que el apostador introduce su dinero en los tragamonedas hasta el destino final, las arcas de los concesionarios y Lotería Nacional, el organismo público que debía haber controlado y protegido el sistema y no lo hizo. La primera irregularidad que señala la auditoría es que la misma empresa que fabrica las máquinas y cuya propiedad es de los concesionarios es la que controla las apuestas. Quien le ha entregado el software a Lotería Nacional es la propia empresa que fabrica las máquinas y que se las vende a las loterías de Buenos Aires, a casinos de Buenos Aires, con lo cual, en primer lugar, hay unas fallas en la certificación de las máquinas. O en los controles de las certificaciones. Quien fabrica, contrata a la Universidad de La Plata para que certifique ese software y luego Lotería Nacional contrata a la misma Universidad de La Plata para que haga una auditoría de quien participa junto a la proveedora ya en una etapa anterior. Entonces no hay control por oposición. Ahora estás viendo la sala de ruletas electrónicas del Casino Flotante de Puerto Madero. La totalidad de las 157 ruletas electrónicas y otros 156 slots no fueron controlados durante todo el año 2014. Las apuestas correspondientes a estas 313 máquinas no constan en el sistema de control. Nosotros detectamos, por ejemplo, que durante todo 2014 más de 300 y pico de máquinas jamás habían sido auditadas y controladas, y entre ellas todas las máquinas de juego de ruleta de los casinos de Buenos Aires. Por otro lado, hay algo muy llamativo. También las 300 máquinas de las 6.000 que funcionan en estas dos salas de juego por fuera de todo tipo de control. Si nosotros tomamos lo que Cristóbal pagó en 2014, que fueron 270 millones, por esas 300 máquinas que estaban fuera de control, Cristóbal López evadió más de 15 millones de pesos. En cuanto al control online de las tragamonedas, la auditoría es contundente. El Casino Flotante posee acceso físico y lógico a los discos que almacenan la información de los tragamonedas. Es decir, pueden borrar o adulterar la base de datos de las apuestas. Además, dejado que el Casino de Buenos Aires tenga acceso físico y lógico al sistema de los discos en donde tiene la información la Lotería Nacional. Como Casino de Buenos Aires y el hipódromo pueden ingresar a donde están los archivos, las bases de datos. Las bases de datos de Lotería Nacional. Pero, y esto es un riesgo, digamos. No, existe la posibilidad, puede física y lógicamente, de intervenir en las bases de datos de Lotería Nacional quién es el concesionario. ¿Y se puede modificar eso? Y eso se podría... ¿Se podría haber modificado? Se podría haber modificación. Cristóbal López actuó de la manera que actuó porque era parte de una lógica ilícita conjuntamente con Néstor y con Cristina. Y que en un tiempo también contó con la vista buena del Instituto del Juego de la Ciudad de Buenos Aires. Hay un salto de fe, en lo que me decía uno de nuestros funcionarios, de Lotería Nacional, de lo que tiene, de la información que tiene allí. Porque podría esta ser manipulada por el concesionario. Este es un punto, ¿no? Estamos hablando de manejos multimillonarios. Los técnicos de la Auditoría General de la Nación detectaron también que más de la mitad de las tragamonedas del hipódromo no tienen un sistema de energía ininterrumpida. Esto hace que el apostador pierda el dinero de su apuesta ante un corte de luz y la máquina vuelve a cero el algoritmo que permite que salgan los premios de mayor valor. Cortarse la cadena del juego y empezar a resetearse de nuevo la máquina
creemos que hay un salto que permite una ganancia indebida para el concesionario en este caso. Tampoco los concesionarios cumplen con la ley de control a los ludópatas. La lotería en este caso también hizo la vista gorda. El registro de autoexcluidos no cumple ninguna función. Tenían un registro de autoexcluidos, sabemos que la ludopatía es una enfermedad, de que hay gente que inclusive se anota allí para que no los dejen entrar a los casinos cuando se presentan. Debían tener un sistema por el cual estén los datos de las personas disponibles para que la foto, la identificación de las personas. Esto no existía, así que el registro de autoexcluidos no servía para nada. La auditoría denuncia, además, importantes deficiencias en el edificio de Lotería Nacional en la calle San José. El centro de cómputos no está perimetrado, está al alcance de todos. No se controlan entradas y salidas del centro de cómputos. No tiene el edificio de lotería una sala cofre para resguardar datos sensibles, como las tienen otras áreas del Estado, como por ejemplo el ANSES, la AFIP o Lotería de la provincia. La gran mayoría de los empleados conoce la contraseña de acceso al centro de datos. Tampoco existe un control de datos alternativo ante cualquier inconveniente. Hay material inflamable, cables sin protección, cajas de cartón y puertas de madera que podrían ocasionar un incendio que afectaría los controles. Ahora estás viendo una foto de los archivos del Centro de Cómputos de Lotería Nacional. Una pila de CDs contiene información sensible en una plataforma obsoleta. En estas condiciones, Cristóbal López y sus socios de los casinos porteños controlaban con la complicidad de los funcionarios de lotería el millonario negocio de las máquinas tragamonedas. ¿Cristóbal López se controlaba a sí mismo? Bueno, esto me parece que es la prueba de ello. Durante los 10 años que gozó de impunidad en el gobierno kirchnerista, en el Instituto del Juego de la Ciudad y con Lotería Nacional, son más de 140 millones que por estas máquinas Cristóbal López le debe a la ciudad de Buenos Aires y le debe a la nación. Bueno, es impresionante. Acá en la mesa bueno, los que conocen el tema no se sorprenden tanto, pero mucha gente sí se sorprenden tanto, ¿no? Como el secretario de Vivienda. Es un escándalo. Sí, decir, Luis, que esto es una estafa y un robo por donde lo miremos, ¿no? Y que lamentablemente, como bien decías vos al principio, viene a confirmar lo del informe tuyo de hace 2 años y la denuncia que en su momento presentamos con Inés Gorbea, Paulo Oliveto y yo ante el juez Canicoba Corral, donde quedaba claro, no solamente Cristóbal había cedido el sistema de control online. El sistema de control online que había cedido a Lotería Nacional en un tratamiento express de 4 días, lo habían hecho la misma empresa que es la que hace las máquinas tragamonedas, la empresa IGT. Bueno, y ahí Ari me hizo acordar de un dato que es un dato viejo, ¿no? Que el primer dato que explotó y que probó la connivencia de Cristóbal y Néstor Kirchner. ¿Cuál era ese dato? No, yo se los voy a leer textualmente porque es gracioso la redacción del decreto de Néstor Kirchner. El último que firmó como presidente. Claro, 5 de diciembre del 2007. Se intima a la concesionaria del Hipódromo Argentino de Palermo a incrementar el parque de máquinas electrónicas de resolución inmediata, o sea, en carácter de urgente, atento a las necesidades del mercado lúdico. Eso se lee en uno de los párrafos salientes del decreto del año 2007 que firmó Kirchner 5 días antes de pasarle el bastón a Cristina. Esto fue luz verde para que Cristóbal López entonces multiplicara por 5 el parque de tragamonedas y de esta manera, para poder responder a la intimación que le hicieron, y como le quedaba, entre comillas, poco tiempo a la concesión, se le prolongó por otros 15 años, sumando 30. Convirtió el Hipódromo de Palermo en el casino más grande del mundo después de uno que hay en China, ¿no? Exacto, es la segunda sala de tragamonedas más grande del mundo. Tiene, en total hay 6.400 posiciones, Hipódromo de Palermo tiene 4.700, siendo la segunda sala más grande del mundo. El mundo del escolazo, o sea, viste que cuando sale de la década ganada, nunca creció tanto el narcotráfico como esta década ganada. Yo por eso discuto, incluso con mis amigos, los pocos que me quedan, ¿no? Kirchneristas. Che, creció mucho el narcotráfico con la década ganada. El juego explotó durante la década ganada. Nunca en la historia de la Argentina el juego había sido así. ¿O no, Diego? Vos que seguís los datos, Bueno, el juego obviamente vino creciendo, te diría en los últimos 25 años, ¿no? Cuando en las provincias se empezaron a hacer concesiones a empresas, la de Cristóbal una de las más grandes,
en el interior para también tener dinero para acción social, ¿no? Porque no te olvides que en general en las provincias eso va a los institutos de previsión social y bueno, es una caja más, ¿no? Que ayuda. Entonces, eso empezó a crecer en los últimos años, ¿no? Con el casino es interesante, con el hipódromo lo que pasó, porque en realidad cuando uno ve la actividad hípica está en caída en casi todo el mundo, ¿no? Entonces, en general, lo que se utiliza para tratar de salvar la actividad hípica, si uno la toma como, digamos, fuentes de trabajo para un colectivo de gente que trabaja con caballos y demás, es, digamos, la fusión con una suerte así como de sala de juego, ¿no? Entonces, eso fue lo que en algún momento, digamos, se intentó hacer con el casino como para salvar a lo que es la actividad hípica, ¿no? Uno de los principales, o si no el principal, vidriera de esa actividad. Ahora, vos escribiste Hablen con Julio, ¿no? Sí. Muchos periodistas como Cabot tienen infinidad de anécdotas, ¿no? Ayer, la semana pasada, me contaron una anécdota que yo obviamente no puedo probar, pero que habla de esta Argentina, del negocio, la timba y la corrupción. Decían que algunos hombres de juego, uno empieza con Cristóbal y otro termina con López, tenían arreglado con el poder político una especie de retorno por maquinita tragamoneda. Y que ese retorno era de $100 por día. Entonces yo decía, pero no puede ser. A ver, hagamos la cuenta. Empezamos a hacer la cuenta con un diputado y empresario también de la provincia de Santa Cruz. 6.400 maquinitas solamente en Palermo. Si esto existiera... la suma es así. Si esto existiera, claro, señor sí. y señora, a mí no me consta, ¿eh? Si existe, tenés que tener 6.300 máquinas entre Puerto Madero y Palermo. Por $100 día, supuestamente se repartían $63.000, si no estoy equivocado. ¿Por día? Por día. Es un número, ¿no? Después hay gente que se pregunta, che, ¿por qué aparece tanto revoleo de plata en efectivo? Yo tengo una teoría y una pregunta. ¿Por qué no sabían dónde ponerla? De tanta que tenían. ¿Por qué aparecen bóveda, monasterio? Porque no sabían dónde ponerla. Y porque, como bien presentaron los diputados en su momento, y en la ampliación de denuncia que va a hacer mañana Elisa Carrió, plantea, tanto la hotelería, ¿te suena?, como los casinos, son dos de las grandes actividades que permiten, corregime vos, Diego, corregime ustedes que son, el lavado de dinero, porque se maneja mucha plata en efectivo, ¿no? Perdón, Luis, hablando de corregir, nobleza obliga, 4.600 máquinas por día, por $100 son $460.000 sí, por día. lo que pasa es que son 6.300 máquinas por día. Bueno, son $630.000 por día, claro. perdón, ahora sí, $630.000 por día. Bueno, ahora Ari Paluch le va a contar... Faltaba un cero, sí. Faltaba un cero. Ahora le vamos Ari Paluch les va a mostrar quién es el expresidente de Lotería. ¿Era interventor o presidente? Presidente, ¿no? Creo que era Lotería. Roberto Armando López, que casualmente ahora cumple las mismas funciones en Santa Cruz. Pero antes de eso, déjenme unos segundos para contarles a ustedes, por la información que yo tengo, cómo dicen que está Cristóbal López. Parece que Cristóbal López está... no voy a utilizar la palabra deprimido porque eso es un diagnóstico médico y yo no manejo diagnósticos médicos. Sí que está bastante apesadumbrado. Bueno, ¿por qué? Porque se le viene el mundo encima. Tiene que declarar en indagatorio ahora con Ercolini. Tiene que empezar a pagar los... Bueno, ante la primera denuncia de Hugo Conadamón, uno dice 8.000 millones de pesos, pero eran en su momento 1.200 millones de dólares, ¿no? Claro, Cristóbal López se convirtió en los últimos años en un gran empleador también, ¿no? No te olvides que tiene solamente los casinos, más todas las empresas que fue comprando, es un gran empleador. Entonces, bueno, obviamente que cuando se corta cierto flujo, ¿no? O tenés que destinar cierto flujo a pagar, por ejemplo, esos impuestos que estaban impagos o que estaban en un plan de pagos por ahí bastante favorable, bueno, se te empiezan a complicar las formas de pagarlo. Entonces, bueno, eso claro que complica la operación. Antes que presentemos a Roberto López, ¿cómo se pudo haber dado esto? ¿Y qué responsabilidad hay? Para mí, Cristóbal López es parte de la asociación ilícita con Néstor y Cristina. Cristóbal López no pudo haber hecho lo que hizo
con casino, con petróleo, sin el aval de Néstor y Cristina. Y Ari Paluch decía, y vos comentabas, los $100 por máquina. Eso solo con las salas que tiene acá en el Casino Club de Puerto Madero y Achával y Hipódromo Los Barcos. Después, todos los casinos que se propagaron a partir del 2003 en la era kirchnerista de todo el país, la cantidad de miles y miles de máquinas. ¿Y vos qué decís? Y está claro que sin la connivencia de los funcionarios de Lotería Nacional tampoco esto podría haber sucedido. Alguien que diseña el sistema que lo va a controlar, está claro que hay una connivencia con el organismo que lo tiene que controlar. Pero lo grave de todo esto es que la plata que no está en las obras, la plata que no está en la vivienda, la plata que no está en los pobres, es la plata con la que Cristóbal López compra sus casas, es la plata con la que Cristóbal López compra sus empresas, es la plata con la que Cristóbal López compra sus medios, en los cuales se ha cansado de hablar mal de nuestros candidatos, por ejemplo, el año pasado en plena campaña. Aparte, esto que decía Inés, ¿no? Lo que debe Cristóbal, vamos a cuantificarlo a la Ciudad de Buenos Aires. Que la Ciudad de Buenos Aires, ojalá tanto el jefe de gobierno ahora y que ya hay sintonía entre el gobierno nacional y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, realmente el juego pase a la Ciudad de Buenos Aires para hacerse cargo y controlar lo que tenemos que controlar en la ciudad. Ahora, para cuantificar esto que decía también Inés, Cristóbal 7.000, 8.000 millones le debe a la FIP. En la Ciudad de Buenos Aires le debe más de 4.500 millones de ingresos pesos, brutos. De ingresos brutos. Resumo. A ver, Sí. ¿qué implica eso? El 30% del Instituto de Vivienda en la Ciudad de Buenos Aires, su presupuesto es justamente las regalías del juego, ¿no? Entonces también, atando un poco con todo, también le está sacando presupuesto a las viviendas en la ciudad. Por supuesto, pero... O sea que le está sacando... ¿Cuánto presupuesto? Y del total del presupuesto de la ciudad, un 30% o un tercio de eso es el 70% de las regalías del juego. Bueno, perdón, ¿vos te das cuenta que los impuestos que no se pagan se los están quitando a la gente que más necesita? Y después decían que eran progresistas, hablan del proyecto nacional y popular. A mí lo que me hincha, pero que me hincha mucho, es ese discurso mentiroso y esquizofrénico. Así que ustedes eran progresistas y dejaban de pagarle los impuestos para que la gente tuviera vivienda, educación, salud pública. Son unos mentirosos, o sea... No, y además, otra cosa, perdón, ya me embalé, otra cosa. Ahora se la pasan diciendo, che, Majul, ¿vas a seguir haciendo denuncias? Si este país es una cantera inagotable de denuncias. Si toda la semana nos enteramos de cosas más graves, como la que vamos a mostrar dentro de un ratito. Porque cuando vos ves desde el aire la vivienda que no se hicieron, más allá de un número, porque acá tiramos números nosotros. Cuando tirás los números y hablas con los damnificados, decís, che, qué hijo de mala madre, ¿no? ¡Qué hijo de mala madre! No solamente fueron absolutamente deficientes, no solamente te hacían un discurso mentiroso, sino que eran unos chorros. Chorros, ineficientes y mentirosos. No todos, ¿eh? No todos. Seguramente debe haber dentro del Frente para la Victoria y dentro de alguna área del gobierno anterior y de los gobiernos provinciales gente honesta. Pero ¿cómo mintieron? ¿Qué ineficientes que fueron? ¿Y cómo chorearon? Hablando de todo eso, ¿quién es Roberto Armando López, Ari Paluch? Bueno, no vamos a conocer otra cosa de él que sus variaciones patrimoniales llamativas. Patrimonio declarado en el 2004, 83.700 pesos, podemos decir que se hizo de abajo. Y en el año 2014 ya había una diferencia sideral, tenía 1.560.000 pesos, en base a lo que nos propuso la gente de Bordo del Periodismo, cotejamos y hay una variación, Luis, de 1.763%. Te recuerdo, porque en el medio del embale no te lo recordé. Por si vos no sabés quién es, Roberto López, Armando López, fue número 1 de lotería desde 2003, cuando Néstor se lo trajo para acá, hasta 2015. Sí. O sea que la connivencia fue continua. Y ahora hace lo mismo en lotería, pero en la provincia de Santa Cruz, queridos santacruceños. Dale. Bueno, recién hablábamos del increíble decreto donde se intima, como si fuera compre más ambulancia, más camisas, se intima a incrementar las máquinas tragamonedas. Fue López el que redactó el informe técnico que justificaba el decreto de Néstor Kirchner, al que hacíamos referencia, destinado a ampliar la cantidad de máquinas tragamonedas en Palermo, que además justificaba la prolongación del vínculo por otros 15 años. Él fue el que redactó, o en función de su justificación se redactó aquel decreto. En el año 2011, para seguir hablando de su evaluación patrimonial, o su evolución patrimonial, compra un auto con un préstamo del Banco Finansur. El Banco Finansur es... Paremos acá. Esto es.
es no incompatibilidad, es la desprolijidad. Se compró un nuevo auto, ¿no? Sí, un Subaru Outback. Mucha gente pide crédito para Seguro. comprar auto, ¿no? Dice, bueno, eso no está mal. ¿A quién le pide un crédito? ¿A qué banco elegiría vos para pedir? ¿A qué banco no elegirías para que... a tu banco de confianza siempre, pero ¿qué banco no elegiría para que no te dijeran, che, vos sos funcionario público? A quien tenés que controlar. ¿De quién era el banco en ese momento de Finansur? ¿De quién era? ¿O se lo estaban empezando a dar? Adivina. Decilo, Ari. De Cristóbal López. Por eso estaba muy bien lo que estamos acá señalando, que esta es una falta a la ley de ética pública. Absoluta, ¿no? Pero bueno, si seguimos nos vamos a dar cuenta que los coches le gustaban demasiado a este hombre, ¿no? Porque la conclusión es que compró 9 autos en 10 años. A ver, ¿cómo es eso? Podía trabajar en 2004, carburando. una 2004 declara Renault. camioneta Land Rover, que era viejita, modelo 96. 2005 compra Volkswagen Gol 0 kilómetros. Un año después, otro Gol 0 kilómetros. 2007 Renault Megane. 2008 Volkswagen Vento. 2009 Volkswagen CrossFox. No lo declaró, y esto tiene que ver con una intimación de la Oficina Anticorrupción. En el 2011 compra el Subaru Outback, al que hacemos referencia, con la plata que le presta Cristóbal López a través del Banco Finansur. Bueno, en el año 2012, una Amarok de Volkswagen, y en el 2014 declara un crédito, estos planes de ahorro, en este caso de Qué Plan bárbaro. Rombo, a su favor. Bueno, debemos agradecer a la gente de Border Periodismo, el blog de María Julio Oliván, y a quien escribió esta nota, Seifer, pues, por los datos. Los tomamos nosotros y citamos la fuente como corresponde. En las próximas horas, Elisa Carrió va a presentar, a raíz de este informe de la cornisa y de la auditoría de, valga la redundancia, Auditoría General de la Nación, la auditoría informática sobre lotería y sobre Cristóbal López, una ampliación de denuncia. ¿Cómo es esto? Sí, así es, conjuntamente con la diputada Oliveto Lago estuvieron viendo la estrategia judicial, más que nada para que no nos pase lo que pasó con Canicova Corral, que escandalosamente y vergonzosamente archivó la causa y como bien lo decías vos. Entonces, tanto Lilita y bueno, el equipo está evaluando la posibilidad de meterlo donde ya Cristóbal López está imputado, que es la causa por asociación ilícita, donde también está Néstor Kirchner, pero bueno, ya no está más porque murió, pero Cristina Kirchner, Julio Devido, López. Entonces, nos parece que es por ahí. Y si no, que Canicova Corral reabra la causa, Claro, que tiene la archivó, oportunidad, en su momento. Quizás estoy equivocado yo, señor juez. Quizás una cosita, porque me sugirió una cosa que... Me sugirió que si quería arreglar la causa, que me presente como amigo... ¿Cómo se llama? Amicus Curiae. Amicus Curiae. Yo le dije con todo respeto, se lo puedo repetir ahora, que yo prefiero no ser amigo de ningún juez en la República Argentina, no de él particularmente, de ningún juez. Pero le agradezco la propuesta que me hizo. Inés. Nosotros vamos a también seguir trabajando en la legislatura para exigir tener mecanismos de control eficientes y eficaces, porque la verdad es que si dejamos de controlar, tampoco sabemos a ciencia cierta cuánto es lo que recaudan. Es importante saber Claro que sí. y prescindir de los controles a la Ciudad de Buenos Aires le ha costado 3.000 millones de pesos por día. Con ese dinero se puede hacer muchas obras. Diego, te voy a pedir que te quedes un ratito más para después hablar del tema de viviendas, que lo vamos a tocar ahora, pero ¿cuál es tu mirada? ¿Cómo termina? Todo el mundo se pregunta, ¿cómo termina Cristóbal López? Bueno, Cristóbal Preso López, difícil, ¿no? La verdad es que, bueno, a él ha sido, digamos, un empresario un poco más sofisticado que Lázaro, ¿no? Entonces tiene como un pool de empresas con diferentes socios. Menos mal que así. Claro, ¿Cómo no, pero de verdad. ¿Cómo te digo, serán los que no son sofisticados? Entonces, no es tan fácil, digamos, llegar como a un holding Cristóbal con 1 o 2 socios, ¿no? Él ha diversificado sus socios, por ejemplo, en el casino tiene un grupo de socios. Sí, en los dicen medios, que ahora otro vendió. grupo de Hay quienes dicen socios. que vendió o entregó sus acciones. No está muy claro Bueno, eso. claro. Me gustarían los papeles oficiales. Es como, históricamente es uno de los grandes grupos de juego que los, como te digo, los grandes grupos extranjeros siempre miran, ¿no? Pero lo real va a ser difícil, digamos, rodearlo tanto a Cristóbal como si se lo rodeó a Lázaro, ¿no? Muy Porque, bien. como te digo, tiene muchos socios. Muy bien, yo les prometí que les iba a dar la información cerquita de las 10 sobre algunos aportes que le hicieron por primera vez. Vienen al país 3 agentes del FBI al fiscal Marijuán sobre datos muy sensibles. Dentro de un ratito lo voy a hacer. Ahora le voy a pedir a Javier Mozo que se acerque. Lo que ustedes van a ver acá de verdad es impresionante, ¿eh? Yo por lo menos nunca lo vi en la República Argentina y no sé si lo vi en algún otro canal del mundo. Bueno,
No en todas partes del mundo se prometen obras públicas, vivienda para la gente, se les da, se hacen las viviendas, se pagan esas viviendas y las viviendas no aparecen. Y quedan esa especie de barrios fantasmas, vandalizados en algunos casos. Por eso está el secretario de Vivienda actual, para que nos hable de esto, cómo va a seguir esto. Son imágenes que impresionan, que entristecen, pero yo creo que las tenemos que ver. Javier, buenas noches. Hola Luis, así es, como vos decías. Mucha tristeza al ver las imágenes desde arriba, indignación. Decís, ¿y esto en La Plata dónde fue a parar? Te haces un montón de preguntas. Cuando ves el vandalismo imperante después de tantos años en que esas viviendas tendrían que haber sido entregadas, inauguradas, que ahí tendría que estar viviendo mucha cantidad de gente, decís, ¿qué pasó con todo esto? Mira, Javier, cuando se bajó del helicóptero, porque fuimos a hacerlo en un helicóptero, lo hicimos por aire, son imágenes muy fuertes, muy impactantes. Me confesó, y lo voy a decir ahora, que se derrumbó, empezó a llorar porque es una estafa moral a la gente. Jugaron con la expectativa y la esperanza de la gente, que creía que iba a tener su casita. Ahora van a ver los testimonios. Pero antes de los testimonios, vean esto por aire. De verdad, es impactante. Mírenlo, deténganse. Esto no lo tenemos que olvidar nunca. Cuando hablamos de la década perdida o saqueada, estas son imágenes de la década saqueada. Hoy te vamos a mostrar por primera vez y como nunca viste, miles de viviendas sociales de planes federales que comenzaron, no se terminaron y luego se abandonaron en la gestión kirchnerista. Desde el aire, la cornisa pudo comprobar muchos sueños de familias que se quedaron en promesas incumplidas. Lo que ves ahí es en Berizo, el barrio San José Obrero. 350 viviendas se deberían haber construido. Fíjate todo lo que falta. Se deberían haber ejecutado en 18 meses de plazo. Un plan que comenzó a construirse en el año 2009. Fíjate el estado, todo paralizado, vandalizado. Estamos sobrevolando alrededor de 200 metros de altura en este momento, aproximadamente. Y fíjate la sensación de impotencia y de desidia. Me imagino esa gente que vive ahí, ¿no? Que tendrían que tener su casa, tendrían que estar viviendo en otras condiciones. Y mirá lo que es, mirá lo que se ve. Esto es las afueras de La Plata, en Tolosa, el barrio La Unión, sin nada de movimiento. Son 115 ahí las viviendas abandonadas y como se ve, otras viviendas prácticamente finalizadas, pero sin gente viviendo. Estamos a 500 metros de la autovía 2, un predio donde también tienen que ir viviendas sin hacerse absolutamente nada. Todo eso que ves ahí, pelado, con montículos de tierra, con pedregullo, ahí también tendría que haber viviendas. Estamos dirigiéndonos ahora hacia el distrito de Florencio Varela, de hecho ya estamos sobrevolándolo. Lo que estás viendo ahí es la autopista Buenos Aires-Mar del Plata. Y mirá lo que te vamos a mostrar ahora.
más viviendas abandonadas, más desidia, más tristeza. Este es el barrio Las Margaritas, aproximadamente 750 viviendas se deberían haber hecho acá. Este es el barrio Villa San Luis. Más de la mitad de las viviendas todavía sin construirse. La obra comenzó en el 2009 y fíjate el estado de avance de la obra. Es una vergüenza. El monto de la obra era de casi 61 millones de pesos. Estamos sobrevolando el barrio Villanueva y también abandono, desolación, vandalismo, basura. Fíjate lo que son las imágenes, lo dicen todo. Esta vivienda la tendrían que haber construido en el año 2007, durante un año y medio. ¡Qué desastre! ¡Qué vergüenza! ¡Cuánta desidia!, ¿no? El avance de obra acá es un 20% y lo que se pagó es un 35%. Vamos al barrio La Perla, también en el distrito de Moreno. También vandalismo. Casas que fueron levantadas ahí donde se ven los cimientos. Mirá, se ven paredes y no queda absolutamente nada. El nivel de vandalismo acá es impresionante. De todas estas casas se pagó el 100%. El monto total de la obra era de 76.900.000 pesos. En este barrio también deberían haber hecho una planta de líquidos cloacales que tampoco fue terminada. Pero te reitero, se pagó el 100% de la obra. Es muy, muy triste ver esta situación. Este es el estado de situación del barrio La Perla en el distrito de Moreno. Bueno, qué imágenes tremendas, ¿no? Qué imágenes tremendas, subsecretario, ¿no? A ver, nosotros estamos tratando de... El subsecretario nos iba anticipando los barrios porque, bueno, ¿qué es eso? A ver, ¿qué es eso, subsecretario? Díganos. Todos estos son planes federales, Techo Digno. ¿Lo que estamos viendo ahí? Sí, donde la Subsecretaría de Vivienda les daba financiamiento a los municipios para que construyeran viviendas sociales. Bueno, las imágenes hablan por sí solas, pero dan cuenta del desastre con el que nos encontramos, ¿no? Solo en la provincia de Buenos Aires, que es donde... ¿Usted ubica, por ejemplo, dónde es esto para que no se crea que es un invento que lo levantamos de internet? ¿Qué es esto? La mayoría de estos barrios los he caminado todos. ¿Dónde es esto, Javier? Esto es Moreno. Esto es Moreno, ¿no? Esto es Moreno. El de Tolosa, por ejemplo, ahí en La Plata, estuvimos hace poco caminando con la gente a raíz de justamente una nota que había salido en La Nación. Perdón, Barrio Villanueva debería tener 874 casas. En Moreno. ¿En Moreno? ¿Y cuántas tiene?
Todavía le faltan construir 374. En total en Moreno hay 1.196 viviendas de planes en ejecución que quedaron sin terminar. Ahora, la pregunta es, supongamos que estuvieran los fondos, la voluntad, todo, ¿son viviendas reutilizables o ya están totalmente vandalizadas y descartadas? Y estamos haciendo auditorías de todo esto para determinar qué se pagó, qué avance tenían y demás, y las pericias técnicas para determinar qué de eso efectivamente... Eso claramente no se va a poder utilizar. Claro. Además, Ari, en muchos de estos casos no se preveía la infraestructura. Entonces, también... ¿Qué es vandalizada? ¿Qué significa vandalizada? La gente fue a saquearlas, las rompieron, Eso robaron. no lo puedo entender. Si son viviendas para vivir. Vos sabés que yo estuve hace poco en uno de estos barrios, creo que era Esteban Echeverría, y estaban asentados sobre un terreno que se dio. ¿Viste? Por ahí era un terreno así tipo... ¿Cómo se dio? Bueno, a ver, fue un terreno así tipo pantano. Ahí colapsó, decís. Claro, y se dio el terreno, se movió, entonces las casas se empezaron a cuartear, ¿no? Entonces yo fui y era impresionante la experiencia. ¿Por qué? Porque Párame, perdón. Párame ahí, ¿dónde es eso? Párame, ¿me podés parar? Un poquitito más para atrás, volvé. Eso, si mal no recuerdo, es Moreno. Sí, La Perla. No importa que seamos desprolijos, muchachos, ¿eh? Es el último barrio que hicimos en el barrio La Perla, que lo que por ahí te pudo haber llamado la atención es el humo. Es porque había un auto probablemente robado en algún lugar del conurbano de la capital federal y llevado ahí para desguazar y prenderlo fuego. Yo le pregunto esto, subsecretario. Yo soy un funcionario del área, ¿no? Hago vivienda como usted. Yo supongo que usted debe estar contento de hacer viviendas, ¿no? ¿Qué hago? Las hago, las construyo, las voy a ver, las cuido, me emociono con eso. Las dejaron a la buena de Dios. O sea, ¿querían hacer vivienda o querían hacer un negocito electoral y se piraban? Bueno, sí, nosotros estamos tomando cartas en el asunto ya, ¿no? Y el miércoles la gobernadora María Eugenia Vidal y Rogelio Frigerio, el ministro del Interior, que es donde depende la Subsecretaría de Vivienda, vamos a hacer importantes anuncios en esta materia. Hemos auditado gran parte de esta cantidad de obras y muchas de esas las vamos a retomar para justamente terminarlas. Claramente esos contratos muy viejos a esos precios son no imposibles, con lo cual va a haber un esfuerzo del Estado Nacional y del Estado de la Provincia de Buenos Aires. Espero porque ahora en el otro informe que vamos a ver hay una segunda parte que son unos testimonios tremendos. Te digo que te pone... son más desgarradores que lo que acabamos de ver. Si pudiesen ser más desgarradores. Tremendo, gente ilusionada que le prometieron, en 5 años iban a tener. Es realmente imperdonable lo que hicieron, es imperdonable. Y cuando volvamos te voy a decir a qué vinieron los 3 agentes del FBI a hablar con el fiscal Marijuán. Tenelo presente. Un par de minutitos y enseguida volvemos. Un par de minutitos, dale. Bueno, estamos viendo cómo le ponemos este segundo informe, ¿no, Javier? Después de ver esas imágenes tremendas. Cementerio de viviendas, cementerio de sueños, decía el subsecretario de Vivienda, que en el corte estuvo, espero que repita alguna de las cosas que saben que sucedieron en el gobierno anterior, porque son realmente para temblar. Cementerio de Esperanza. Preséntalo, Javier, dale. Bueno, lo que vamos a ver ahora es, literalmente, bajamos a 2 barrios, que son en Florencio Varela y en Moreno. Bajamos para mostrarte en primera persona cómo están las casas, que recién veíamos desde el aire, y además hablamos con los preadjudicatarios y nos cuentan sus sueños, muchos de ellos olvidados. Bueno, Mabel, estamos en lo que debería ser tu barrio. Sí, la verdad que sí. Estamos donde debería ser no solo mi barrio, sino el de muchas familias. En realidad esto se empezó a armar en el año 2005. Y vos fíjate que en el 2008 nos avisan de que, bueno, de que estamos preadjudicados, de que, bueno, que supuestamente en ese año o en el próximo año ya se iba a dar las viviendas. O sea, en el 2008 para el 2009, ponele 2010. Y más o menos, tendría que haber sido así.
Imagínate qué sería esta parte donde estamos ahora de tu casa, ¿qué sería? Y yo creo que este sería vendría a ser el comedor, ¿no? Ajá. Este vendría a ser el comedor. Este es el baño, mirá. Este sería el baño. Y estos serían los dormitorios. Y estos serían los dormitorios. ¿En cuánto tiempo crees que estarías viviendo acá? Y mirá, el sueño de uno, yo creo que... el sueño mío sería recibir una Navidad y un Año Nuevo, ¿me entendés? Con mi hijo en este hogar. ¿Cuál es tu situación en este momento? ¿Tenés que alquilar? ¿Tenés que pagar? Y en este momento sí, uno tiene que alquilar. Ajá. El alquiler mínimo está a 3.500 pesos. Ajá. Que los podrías destinar a la casa. A tu casa. Obvio, que vos decís, bueno, te rompés trabajando día a día y vos decís, bueno, hoy tengo 3.500 y le compro la cortinita, no sé, el cuadro para el dormitorio del nene. Entonces la pregunta de uno es, ¿cuándo? Y esperemos que esto sirva justamente para devolvernos la felicidad y para devolverle el hogar a los hijos que uno nunca puede. ¿Cuántas casas tendrían que haberse hecho acá, construido? El proyecto son 750 casas, algunas en una sola planta y después otras en dúplex. ¿Y en qué situación está? Bueno, este complejo se empezó en el 2005, pero quedó paralizado allá por el 2009 y desde entonces hasta el año pasado, en la etapa previa a las elecciones, esto estuvo absolutamente paralizado. Hasta la etapa de las elecciones estuvo paralizado. Totalmente paralizado y además en esos años este barrio fue absolutamente vandalizado. Les robaron las chapas, les robaron además las puertas, las ventanas, la grifería, los sanitarios, todo. Así que la rehabilitación de este barrio implica reconstruir lo destruido, lo vandalizado y además empezar de nuevo a terminar las casas. ¿Cuándo se calcula que terminarían? Mirá, para fin de año se llegaron a entregar casi 70 casas. ¿Que era por motivo electoral? Y sí, tenía que ver con eso. ¿Sabe más o menos la plata que se tendría que haber invertido acá y la que se va a terminar invirtiendo? No, es muy difícil de calcular, porque aparte de los mayores costos de estos años, una cosa que se hubieran terminado en tiempo y forma, y otra es que todo lo que se vandalizó, todo lo que se rompió, todo lo que se robó, requiere nueva inversión de parte del Estado. Una de estas tantas casas que están aquí debería ser tuya. Sí. Es un lugar que está totalmente desperdiciado porque está todo roto, todo abandonado, el pasto ya está recontracrecido. Y pensar que tus hijos pueden estar cómodos en una casa, pasando el invierno sin sufrir frío, el verano sin sufrir tanto calor, la verdad que es bronca, impotencia. Acá debería haber una medianera. Sí. Fíjate, debería, no hay nada. Y esta es la puerta. ¿La puerta de qué? ¿De un cuarto o de una habitación? Una habitación. Esto vendría a ser toda una habitación. Y ahí vendría a estar el baño. ¿Acá? Sí, acá. Ahí ya se ven las cañerías. Claro. Y allá otra habitación más. Y este es el otro cuarto. Sí. Fíjate la estructura, ¿no? Está la estructura, están los marcos de las puertas. ¿Cuál es tu situación hoy en día? ¿Te vendría súper bien una casa de estas características? La verdad que sí. Mis hijas tienen problemas de salud y no pueden estar en lugares húmedos. Y en donde estamos es muy húmedo, muy frío. Ya en este invierno ya sufrió 3 veces de broncoespasmo, sufrió la del medio, alergias, 2 neumonías, de la más chica y la más grande. Ya la misma doctora me dice, no pueden sufrir frío, no pueden estar en lugares con humedad. ¿Y qué les decís? Y la verdad no tengo cómo. ¿Y pagás un alquiler? Sí. ¿De cuánto? Y ahora en este momento está pagando de 2.000 pesos. 2.000 pesos. ¿Para una casa de qué características? Y vendría a ser una sola habitación. Acá tendrías 2. Claro, baño y una cocina chiquita. O sea, sería mucho más pequeño que esta. Sí. ¿En qué año tendrías que haber estado viviendo acá? ¿O desde qué año? Y yo en realidad desde el 2012.
Desde el 2012 tendrías que ya estar acá. Sí. Este es un barrio que tiene la particularidad de estar construido a medias. De aquel lado tenemos toda la población que ha logrado ser beneficiaria del Programa Federal de Viviendas, y de este lado la enorme cantidad de casas que han quedado sin concluir, muchas de ellas además violentadas, robadas, prendidas a fuego. Bueno, y este es el panorama que tenemos. Es desolador. Un cementerio de casas. En caso de que esta obra se reactive, en una parte grande de la obra tiene que empezar de cero, tiene que tirarse abajo lo construido hasta ahora y volverse a empezar. Eso implicaría un costo altísimamente mayor, la pérdida de todo el dinero que se haya invertido hasta ahora y también una cantidad enorme de años en las que hay muchísima gente que está esperando una vivienda. Moreno tiene ya 33.000 familias inscritas en el programa de emergencia habitacional. Eso quiere decir que tenemos un déficit habitacional casi de un cuarto de la población y tenemos situaciones como esta en la que el Estado decidió privilegiar un negocio, corrupción mediante, y dejar a un montón de familias sin casa. El panorama desde acá arriba es diferente, ¿no? Sí, acá lo que tenemos es el resultado del abandono. Las familias que no tienen recolección de residuos, la basura de esos domicilios termina acá con el sistema de carreros. Ajá. ¿Cuántas viviendas se tendrían que haber hecho acá, en total? Acá cerca de 1.200, 1.100 y algo tiene todo este lugar. Se han entregado solamente cerca del 50%, 400, cerca de 500, que son aquellas que están allá. Sí, las que están allá en el fondo. Y esto, que es un poquito más de la mitad, ha quedado absolutamente en el abandono. ¿Y la plata? La triste noticia es que esta obra se pagó casi en su totalidad. ¿Cuánta plata sería eso, Lucas? En principio la obra costaba 76 millones de pesos. Sí, para hacer las 1.000 y pico de casas. Con el ajuste de todo el proceso inflacionario que vivimos desde el 2005, que es cuando se licitó la obra, seguramente esta obra se ha disparado en su precio y al Estado le va a costar muchísimo más caro. Bueno, innombrable lo que hicieron, ¿eh? A ver, subsecretario, cuénteme, ¿qué fue lo que hicieron y hacia dónde van a ir? Bueno, como te decía, los primeros meses de la gestión tuvimos que ordenar. No, lo que hicieron ellos primero. Es esta barbaridad. Explíquemela que usted ¿Cómo era el curro, digamos? Lo que hacían la moneda corriente era darle programas de vivienda a los municipios, a los intendentes, darle los anticipos. Los intendentes ponían la tierra, que obviamente buscaban, ahí se ve en la foto, la más barata, alejadas de los ejidos urbanos, y el Estado tenía que llevar todo el costo de la infraestructura hasta allá. Ahora, muchos de estos contratos quedaron pagados en su mayoría y la ejecución de la obra, como se ve claramente, no se terminó. Con lo cual, a nosotros ahora nos compete la responsabilidad de hacer las denuncias del caso, iniciar los sumarios administrativos por los pagos que se hicieron dentro de la subsecretaría e iniciar las acciones legales en los casos Además, de recién nos decías que alrededor de los barrios no hay un solo hospital, una sola escuela. Son como barrios aislados. Gueto. Un gueto, claro. Perdón, Sí. no sé no iba a utilizar esa palabra, pero lo utilizaste vos, Diego, que sabés de obra pública, así que no. Sí, son guetos urbanos y la verdad es que la política habitacional en la Argentina también tiene que evolucionar. El mundo entero ya no habla de construcción de viviendas, sino de generar acceso a la ciudad, ¿no? De generar ciudades, que es un derecho aún mucho más amplio. Si en esas viviendas no ¿La que hay... estamos viendo ahora? No hay salud, no hay educación, tampoco genera inclusión social. Ahora, la trama del kirchnerismo era permanentemente reanudar las obras, lograr las sobrecertificaciones y de paso dejar contento a uno de los gremialistas favoritos de Cristina, que es Gerardo Martínez. O sea, la UOCRA siempre tenía gente trabajando, aunque la obra nunca se terminaba. Claro, lo que pasaba, era el esquema, por ahí es bastante técnico, pero el esquema de actualización hacía que era muy difícil seguir la inflación, ¿no? Entonces los contratos se entregaban y al poco tiempo ya estaban desactualizados. Entonces el constructor, y dejando la corrupción de lado, iba y le decía al gobierno, bueno, pero ¿y cómo sigo? El gobierno que le decía, sobrecertificá, aunque no construya, como para mantener el contrato vivo. ¿Qué significa sobrecertificar? Bueno, decir que hiciste, por ejemplo, la losa y no la hiciste. ¿Cómo? Bueno, claro. Eso es corrupción. Y bueno, obviamente, digamos. Pero, entonces, por eso es que cuando pasaba determinado tiempo ya no se podría sobrefacturar, no se podían hacer más actualizaciones de contrato porque ya
estaba prácticamente todo pagado, pero la obra construida a un porcentaje Maximiliano, muy yo menor. quiero recordar acá que esta obra pública, viviendas y otras, y vialidad, son la contracara, es una denuncia que está explotando en los juzgados y por la que se está responsabilizando ya la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? La que tiene Ercolini con el fiscal Policita, que ya le pidió una indagatoria vinculada con vialidad y con la obra pública. Sí, Luis, estas imágenes muestran claramente lo que planteábamos, ¿no? La asociación ilícita que hubo vinculada a la obra pública. Pero por otro lado, no solamente con las imágenes, sino también con lo que decía la señora, ¿no? Que le habían preadjudicado y pedía que le devuelvan la felicidad, le devuelvan la dignidad del derecho humano a una vivienda, a un hábitat digno. Acá se comprende cuando nosotros planteamos además no la asociación ilícita de obra pública, sino cuando decimos el compromiso que tiene que tener el gobierno de Cambiemos con la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Para quienes se robaron, para quienes estafaron a millones de ciudadanos, realmente rindan cuentas a la justicia, los delitos de corrupción sean imprescriptibles y recuperemos lo robado. ¿Recuperar lo robado para qué? Para que esas personas que fueron estafadas y hoy no tienen el derecho a una vivienda la tengan, para las rutas que faltan, las escuelas que no se construyeron. Y volviendo a lo que decía Cristóbal López, a ver, Cristóbal López con los 4.500 millones que se afanó en la ciudad de Buenos Aires, se hubieran pagado 4.700.000 jubilaciones mínimas, asignaciones universales, 908.000 jubilaciones mínimas, o construido 103 escuelas. Entonces acá se entiende qué es recuperar lo robado y por qué imprescriptibilidad. Para repasar lo que decís vos, una pregunta. ¿El impuesto de transferencia de combustibles, no hay un porcentual que va a viviendas también? Sí. Bueno, eso es lo que Cristóbal López se quedó también. El FONAVI, que todavía existe y es ley, recauda sobre el impuesto a los combustibles y va justamente para financiar la política de vivienda. Además, establece una pauta objetiva, porque establece un índice por provincia, a lo cual a cuánto le cabe a cada uno. ¿Esto qué va a pasar con él? Porque la gente está mirando y dice, ¿la casa finalmente va a ser mía o qué? Déjame contarte lo que hicimos nosotros. Dale, rápidamente, el presidente lo que hizo fue, sacó un decreto para justamente ajustar los precios que de alguna manera la inflación los había limado. Eso fue en mayo. Sí, en mayo. Lo trabajamos junto con la Cámara de Construcción y con la UOCRA. Y Rogelio Frigerio sacó 2 resoluciones recientemente para rescindir toda la obra que en 1 año y medio no ha tenido movimiento y tomarla desde la Nación para terminarla. Y por el otro lado, ajustar toda la obra que estaba desfinanciada. Creamos una unidad ejecutora con la provincia de Buenos Aires porque tenés 25.000 viviendas en esta condición en la provincia de Buenos Aires y las vamos a retomar para terminarla con la gobernadora y con la Nación. ¿Qué me decías, Diego? Dos cosas pequeñas. Si vos ves la relación año por año de ejecución presupuestaria, te vas a encontrar que en los años impares hay un poco más de acento en los fondos que se iban a aprovechar. ¿Por qué? Porque son las elecciones. Y segunda cosa que te digo, recordá que fue la gran herramienta con la que utilizó Néstor Kirchner cuando adoptó a José López, ahora preso, como el gran, digamos, anfitrión también de la Quinta de Olivos, y cuando recibía a los intendentes, allá por 2008, cuando dejó de ser presidente, recibía a los intendentes y los traía para la tribu propia. A mí lo que me gustaría saber es, ¿los militantes no ven esto? ¿Creen que es todo propaganda? Acércate, Hugo Machiavelli, por favor. Porque ahora van a ver la embestida de Carrió contra Peluso y Scioli también, que tiene... A ver, el miércoles presentó una denuncia, una ampliación de denuncia, Carrió. Nosotros nos metimos dentro de la denuncia y tenemos documentos sobre los activos de Peluso, las propiedades, los autos, las embarcaciones, las empresas. Mamita, la pregunta es, a los que creyeron y creen en este proyecto honestamente, ¿ustedes creen que todo esto es propaganda, que lo inventamos nosotros? Esto existe, y tiene que ver con el choreo y la corrupción. Y no me vengan con la idea de que la corrupción democratiza, porque si no los únicos que pueden hacer política son los que son millonarios. Por favor, no me vengan con eso, porque eso, se lo escuché decir una vez a Hernán Brienza, un día lo voy a encontrar por la calle y le decía, Hernán, ¿lo dijiste en serio? ¿Lo dijiste en serio? Porque de lo personal nada. Hay que separar lo personal con lo político. ¿Dijiste en serio eso? Mamita, por favor. Antes de presentar el informe de Machiavelli, Carrió embiste contra Scioli o contra Peluso y contra Scioli. Estuvieron acá 3 agentes del FBI. Le entregaron a Marijuán documentación importantísima.
Alguna la está analizando en detalle, Marijuán. Involucra a altos exfuncionarios y empresarios importantes. Y otra tiene que ver posiblemente, no sabemos, con el ex candidato a presidente Daniel Scioli. Porque se está preguntando a los agentes del FBI y la SEC. ¿Le explicamos a la gente lo que es la SEC? Diego, vos debes saber. Sí, bueno, la SEC es el organismo que controla todas las empresas que tienen algún tipo de captación de ahorro público, o sea, que cotizan en la bolsa de Estados Unidos, ¿no? La CNB Argentina. Hay un piloto que se llama Gustavo Carmona, al que Machiavelli mencionó en otro de los informes que hicimos sobre las cuentas irregulares que le estaban revisando a Scioli, porque le alquilaba todo el tiempo al gobernador y a su comitiva aviones privados. Este señor Gustavo Carmona dice, la gente de los Estados Unidos, el FBI, le empezó a sorprender, que primero era piloto de avión y de un día para el otro, ¿saben lo que pasó? Se convirtió en el dueño de un avión. De piloto. No es lo mismo ser un piloto de avión que ser un dueño, ¿eh? No sé si ahorraba mucho. Y está sospechando la gente de la SEC y la gente del FBI, le vino a traer documentación a Marijuán sobre el verdadero dueño de ese piloto de avión. Hay dos alternativas, o dos hipótesis que están barajando. Yo no lo sé, ¿eh? Uno sería el ex secretario privado del expresidente Daniel Muñoz. Y el otro, tampoco lo tienen confirmado, podría ser el verdadero dueño, ¿eh? Según lo que están investigando, habría que probarlo. Yo no lo aseguro, ni lo digo, no porque no quiero tener un juicio, porque todavía lo saben con seguridad. El ex candidato a presidente con el que Gustavo Carmona viajaba casi todo el tiempo. Estoy hablando de Daniel Scioli. Hugo Machiavelli, buenas noches. Buenas noches, Luis. La denuncia sobre Peluso esconde, en definitiva, una sospecha. Que se lavó dinero en Lotería de la Provincia de Buenos Aires, que se desvió dinero para la campaña política y una maniobra, una operación ilegal por la cual, dice Carrió, Peluso en persona cobró o manejó fondos por más de 500 millones de pesos. A ver, ¿quién es Peluso? Ex interventor de Lotería Nacional. De repente lo desplazan en 2009. ¿Por qué? Porque se inició una causa por enriquecimiento ilícito y parece que no terminó de explicar una mansión en Miami que no había incluido en su declaración jurada y en la que iba cada rato. Pero Peluso, ¿se fue realmente de lotería? ¿O operaba en las sombras hasta diciembre de 2015? Yo te pido, por favor, que no te pierdas el informe de Hugo Machiavelli. Carrió, que es la que denuncia, embiste otra vez contra Peluso y obviamente contra Scioli. La diputada Elisa Carrió denunció al ex interventor de Lotería de la Provincia, Luis Alberto Peluso, de lavar dinero, cobrar de forma irregular por abrir y cerrar agencias de juego y también de enriquecerse de manera ilícita. Además, consideró sospechoso su estrecho vínculo con Scioli y concluyó que habría cometido varios delitos, entre otros, el de administración fraudulenta. Luis Alberto Peluso es una persona clave en la administración central de Daniel Scioli y en la denuncia de Elisa Carrió. Es el ex interventor de loterías de la provincia de Buenos Aires y se lo acusa, como a las otras personas denunciadas, por de lavado de dinero. Bueno, esa es la relación directa, más además todos dicen que era uno de los recaudadores de su campaña. Luis Alberto Peluso estuvo procesado por enriquecimiento ilícito y negocios incompatibles con la función pública en una causa que llevó adelante la UFI 8, a cargo del fiscal Jorge Paolini, de la que finalmente fue sobreseído. En la justicia de La Plata no se investigó a nadie de la gestión de Daniel Scioli. Son unas causas de hace algunos años por algunos delitos que no son los investigados ahora. Ahora se lo acusa de lavado de dinero y defraudación a la administración pública en la provincia de Buenos Aires a través de loterías. Pero no fue la única denuncia que tuvo Peluso. Una causa judicial por evasión que está en la Corte Suprema de Justicia se inició por la denuncia de Rubén José Curdi, quien dijo ser un ex empleado que manejó la mesa de dinero en el casino flotante de Puerto Madero a cargo de Peluso, según Curdi. La diputada nacional denunció que durante la gestión de Scioli entre el 2007 y el 2015 se crearon 1.340 nuevas agencias de lotería que, según ella, fueron negociadas por Peluso de manera irregular.
Se trata del 30% de las agencias existentes. Carrió denunció ante el fiscal Garganta que Peluso habría cobrado de manera ilegal diferentes tarifas, entre 250 y 350 mil pesos para el otorgamiento de licencias de agencias, entre 25 y 50 mil pesos por cambio de titularidad y domicilio, entre 15 mil y 30 mil pesos por subsanar o no denunciar inconvenientes en la documentación. Hacemos todo el negociado con Peluso, que es un personaje muy conocido con todos porque era el gran prestamista del Casino Club. Y que después Scioli lo lleva como interventor de lotería. ¿Se imaginan? Un delincuente prestamista llevado un hombre multimillonario. Según la denuncia de Carrió, otra de las cuestionadas resoluciones de lotería del gobierno de Scioli es la 1078/12, que autorizó la ampliación de las licencias de bingos y salas de juegos bonaerense por 15 años de manera directa. La cornisa pudo acceder a la documentación sobre los bienes de Luis Alberto Chiche Peluso, quien posee 26 propiedades entre la ciudad y la provincia de Buenos Aires. También posee embarcaciones, autos, motos y al menos 6 sociedades en la Argentina. También figura como presidente de una sociedad en Miami, llamada Bepel, nombre que se le atribuye a las iniciales de su hija, Belén Peluso. A nombre de esta sociedad, Peluso tiene al menos una propiedad en los Estados Unidos que no fue señalada en su declaración jurada en 2008, por lo que fue separado del cargo de interventor de lotería luego de 2 años en sus funciones, en julio del 2009. Así que si todas las causas avanzan, yo creo que no solo la sociedad va a tener una explicación, sino que lo más importante es que se devuelva el dinero y que ese dinero vaya a educación, vaya a salud y que ponga RR, recuperar lo robado. Pero la denuncia no termina en Peluso. La documentación a la que accedió la cornisa apunta a Carmen Liliana Adelardi, la esposa de Peluso, quien estuvo vinculada con varios casinos en Las Vegas. Adelardi habría participado en una reunión en Las Vegas en representación de 4 casinos de esa ciudad frente a la Comisión del Control de Juego de Nevada en 2008, mientras Peluso era funcionario. Un elemento importante, según la denuncia presentada a la Fiscalía del doctor Álvaro Garganta, es el departamento en donde funcionaría una mesa de dinero del juego, en la avenida Libertador 222, piso 4, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este domicilio es la sede social de Emprendimientos de Luján, S.A., sociedad de Luis Alberto Peluso, y sede social de Limpiolux, S.A., también relacionada a él. La Sociedad de Emprendimientos de Luján, S.A., administra el Real Hotel Luján, un lujoso lugar ubicado a metros de la famosa basílica del mismo nombre. En Emprendimientos Luján, S.A., figura como presidente del directorio Eladio González Rodríguez. Eladio es la pareja de Lorena Scioli, la hija de Daniel Scioli. Bueno, a ver, desmenucemos un poco el informe, porque hay unas perlitas. Carrió cita una nota de Carlos Pañi en el Diario de la Nación. ¿La tenés vos, Diego Cabot? ¿No? Sí, obvio. A ver si puedo recrear la nota. Pañi dice, mensaje para Carrió, escribe. Y dice, en un departamento, ojalá que no me equivoque los datos, de Libertador 222. Después, Pablo Oliveto dice, sí, cuarto B, donde está Emprendimientos de Luján, una de las empresas de Peluso. Todas las semanas, aparentemente, van vingueros bonaerenses, dijo eso, ¿no?, a jugar al póker. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Vamos bien? Recreación puede ser hasta ahí. ¿Hasta ahí? Vamos bien. Esta última semana, uno de los vingueros que jugaba al póker faltó. Parece que era uno de los más importantes. Parece que era el dueño de casa. Ese vinguero o apostador tenía o tiene una casa en el Boating y parece que habría faltado porque, lo voy a decir en términos que entienda todo el mundo, la reventaron la casa del Boating, lo fueron a robar. Dice eso, Pañi, ¿no? No dice la cifra, habla de millones. ¿Y qué te pasa a vos si te vienen a robar y te roban millones de pesos? Denunciadas. Hacés la denuncia. Parece que el señor no hizo la denuncia. Y Carrió cree, en la ampliación de denuncia, lo plantea, que ese señor es nada más y nada menos que Peluso,
el ex interventor de lotería, que seguiría influyendo, o siguió influyendo aparentemente en lotería, hasta diciembre de 2015, porque tenía su gente ahí. ¿Entiende? O como dice Elisa Carrió, ¿se entiende? ¿Me siguen? Hay algunas placas ahí también para entender. Hay algunas placas que tiene Hugo Machiavelli para que entendamos más todavía. ¿Qué es esto, Hugo? Claro, esta es la hipótesis que pide Carrió que se investigue como parte del operatorio, una maniobra que ella dice que es de lavado de dinero. Y atención, un dato, porque que haya sido sobreseído en una causa por enriquecimiento y también por negocios incompatibles en la función pública. En 2009. En el 2009, porque recordemos que su mujer representaba casinos en los Estados Unidos mientras él era director acá de Lotería de la Provincia. A ver, una pregunta, usted que es funcionario, ¿se puede tener un marido que maneje lotería y que su mujer a la vez asesore a casinos en Las Vegas, Nevada? ¿Se puede? Y no parece muy correcto, ¿no? Por lo menos no parece correcto. Parece muy correcto. ¿Es delito o...? No, como fue lo que presentó Ari antes, está regido por la ley de ética pública en todo caso. Ah, bueno, tenía la mujer que asesoraba a casinos ante el estado de Nevada cuando lo tenían que controlar. Se trabajaba para los casinos. La mujer, yo no tengo ningún problema personal, no me estoy metiendo con la familia, pero eso era lo que hacía la mujer, que también estaba en todas sus empresas. ¿Y esta maniobra de qué se trata? A ver. Y esta maniobra es la que dice que funcionaba alguna parte de manera legal y otra parte en negro. Se le cobraba entre 250 y 350 mil pesos el otorgamiento de nuevas agencias o nuevas licencias para negocios, es decir, para agencias de lotería. A ver, paremos un segundito ahí. Porque con la gestión Scioli-Peluso se incrementó en un 30% la cantidad de agencias. Es decir, de 2000, cuando asumió por primera vez, 2007 al 2009. De 2007, no, a 2009 no, después a 2015, porque se supone que pero Peluso sigue influyendo. Claro. De 2007 a 2015. Se agregaron 1.350 agencias de lotería en todo el territorio bonaerense. Voy de nuevo. 1.350 agencias de lotería. ¿Legales? Legales. Pero aparentemente para quitarle o renovarle la titularidad o el cambio de domicilio de lotería, cobraban, entiendo que según la denuncia de Elisa Carrió, por lo bajo, esta cantidad de dinero. ¿Qué es esto? Y a su vez cobraban, es decir, tenían distintos kioscos y otro era este, cobraban entre 25 y 50 mil pesos por cambio de titularidad o cambio de domicilio. ¿Hay alguna otra placa? Y hay una placa más en donde también se dice que se cobraban sumas de dinero, entre 15.000 y 30.000, por subsanar documentación que no cumplía los requisitos formales para abrir una agencia, ¿no? Bueno, luego Peluso en algún momento es accionista de emprendimientos de Luján. Lo siguieron eso, ¿no? Sí. ¿Y quién aparece como el presidente del directorio de emprendimientos de Luján? Parece que tiene un hotel muy lindo, muy cerca de la Basílica. Yo no lo conozco, pero ¿quién aparece? El flamante compañero, esposo, pareja de Lorena Scioli. ¿Yo para qué digo esto? Para, que lo plantea Elisa Carrió, yo no lo invento, para probar un vínculo comercial y societario, nada más y nada menos que con Peluso, el hombre que manejaba la lotería. Exactamente, ¿no? Porque Peluso además de emprendimientos tiene otras 5 sociedades. Y una ya fue cuestionada e investigada, es Lincer Sociedad Anónima, por prestar servicios a entes gubernamentales, especialmente del anterior gobierno de la provincia de Buenos Aires. Bueno, otro datito más. ¿Vio lo que están haciendo ahora con lotería, el juego clandestino, lo que está haciendo López Melitón, ¿no? Que yo lo defino, entre comillas, como un loco, porque va para adelante como loco. Bueno, estoy viendo lo que hace. Agarraron a uno de los capitalistas del juego, van por otro, los chicanea a los intendentes que no lo acompañan. Va para adelante. No sé cómo va a terminar, ojalá que termine bien para todos nosotros. Ahora, ¿sabes cuántas multas pusieron desde que Scioli asumió como gobernador hasta que se fue? ¿Por juego clandestino? ¿Multas por cuánto dinero? 50.000 pesos. Que era lo que costaba supuestamente el trámite para que tengan una agencia. Datos duros, ¿eh? La causa que tiene el fiscal Garganta está creciendo. Y yo les quiero enviar un mensaje, sobre todo a la gente de Scioli. Me encontré con una persona esta semana, accidentalmente. No voy a decir que fue un accidente, pero me encontré accidentalmente. No soy yo.
ex candidato a presidente, gobernador. No tengo un problema personal. Tienen problemas judiciales, ustedes, y la dinámica judicial en la provincia de Buenos Aires se está pareciendo cada vez más a lo que sucede en Comodoro Pi. Los gobiernos y los estados le aportan información a los fiscales y los jueces se empezaron a despertar y empiezan a surgir causas abiertas que involucran a los más altos funcionarios que durante 12 años no fueron tocados. Cuando volvamos, otra sorpresita, acá, en la cornisa. Bueno, solo nos queda agradecer a nuestros invitados. María Inés Gorbea, gracias por estar acá. Gracias a vos. Y espero que sigan denunciando las irregularidades del juego. Maxi, también a vos por estar acá. Por la invitación. Subsecretario, sé que hoy cumpleaños y lo están esperando en su casa. Sí, muchas gracias, igual. Que no me insulten, por favor, era muy importante que viniera acá. Diego Cabot, muchísimas gracias como siempre. ¿Cuándo se viene el próximo libro? Estamos viendo. No es Autor fácil, ¿eh? de Hablen con Julio y otros. Y Ari Paluch, como siempre, gracias Luis. por venir. Por favor. Boca bien, ¿no? Mejor que River. Hablemos de otra cosa. Che, Novarecio mano a mano con el señor Alejandro Fantino. ¡Atención! Que el domingo que viene, a partir de las 10:30, arranca un nuevo programa con Luis Novarecio y que se llama Debo Decir. Se los recomiendo, estuve pispeando, está buenísimo. Y nosotros nos despedimos hasta el domingo, en vivo, a las 9 para hacer la cornisa. ¡Chao!